Escucha En el Radar, episodio 5, temporada 3, con el analista Raúl Pineda Alvarado, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con el abogado Raúl Pineda Alvarado, analista en nuestro país. Ha tenido un paso por la política bien marcado, pero lo tenemos más como un analista, un referente en toda la temática de Honduras. Gracias abogado Raúl Pineda por estar aquí en el Radar. Me alegra acompañarlo, es un honor estar con ustedes. Abogado, ¿cómo está Honduras? Estamos inmersos en una serie de escándalos electorales, que el presupuesto, pero lo peor de todo, que la corrupción, que los jueces, que esto, es que en Honduras todo está podrido. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? Hay diversos factores que tienen que ver con la estructura del poder y tienen que ver con la gente. Cuando usted hace un análisis de campo, se va a dar cuenta que la corrupción no preocupa mucho a los hondureños. Nos preocupan más las situaciones que tienen que ver con nuestra propia comodidad, como pudiera ser el trabajo, como pudiera ser la seguridad material, es decir, que no me roben, que no me maten. Y ahí la corrupción se convierte en un factor que es beneficiado por la adecuación social. Todavía queda un sedimento de la época en que decían, estuvo en tal puesto y no salió rico. Y luego el papel de los medios de comunicación. Hay 13 foros televisivos, en ellos llegan notorios corruptos a hablar precisamente del combate a la corrupción. Y eso nos convierte en una sociedad con una enorme dosis de cinismo. Es decir, corruptos, hablando de corrupción en medios de comunicación, se da en pocos países. Hay países como Uruguay y como Costa Rica que han librado una buena lucha, pero a través de un fenómeno también doloroso como es que Costa Rica tiene 3 presidentes encausados y que hoy se sale del gobierno a la cárcel. Es una disfuncionalidad que amerita una reflexión que nos haga socarle las tuercas al sistema y revisarlo totalmente, porque de hecho la democracia del siglo XXI no está funcionando. Muchos de los que aparecen, como dice usted, en programas, en foros, corruptos, hablando de corruptos, es que el abanico no es muy grande en Honduras, o la gente honesta no quiere opinar, pero todo el mundo se dice inocente y hasta perseguido. ¿Cómo diferenciar, abogado? La pregunta es cómo diferenciar con quién está hablando uno. A través del conocimiento en Honduras todos nos conocemos y hay diferentes matices de corrupción. ¿Cómo combatirla? Sabemos cómo combatirla, con controles. No puede caer en ese fetichismo legal de algunos políticos hipócritas que dicen hay que hacer la ley, hay que aprobar la ley del colaborador eficaz, hay que hacer una ley para que venga la CICI. Eso no va a resolver nada, porque no es la ley, es la gente. Y como dice el Quijote, ¿dónde van las leyes? Donde dicen los reyes. Todo esto tiene un núcleo duro político. Si usted pone un buen funcionario y el poder lo deposita en manos de un político íntegro, capaz y patriota, las cosas van a funcionar bien. Yo recuerdo hace muchísimos años que cuando había una auditoría y un administrador de renta salía, entre comillas, alcanzado, este tipo no volvía a salir de su casa. Hoy vemos a los corruptos escudados en la famosa persecución política que permitía afirmar nadie es responsable de nada. Y la corrupción
ha llegado a la médula del sistema, haciendo más daño que la criminalidad organizada, porque usted a través de la criminalidad organizada daña a la sociedad económicamente, pero a través de la corrupción le daña 10 veces más. Ahora, abogado, eso que usted está señalando, veamos lo último que ha pasado en temas de corrupción, que ha sido la temática en los últimos días. Lo que pasó con un juez que se involucra un fiscal, se involucra la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está quién fiscaliza a quién? Si estamos hablando, y no estamos diciendo que son culpables, pero hasta el momento están involucrados desde el fiscal hasta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se ampara ahora que es mujer y que está siendo agraviada porque se le señala en estos hechos. Esa es la frase del problema. Se ha creado todo un arsenal, debido proceso, estado de inocencia. Yo no soy juez, yo no puedo señalar. Así no se combate la corrupción. El problema es que el sistema está haciendo agua por todos lados. La pregunta no es dónde hay corrupción, la pregunta es dónde no hay corrupción. Existe en la Iglesia Católica, el Vaticano en algún momento fue un reservorio de corrupción. Los partidos políticos, ¿quién es el culpable? La gente buena que no quiere ni organizarse ni participar. ¿Quién persigue la corrupción entonces? ¿O quién debería? Quiero volver a esto, abogado, porque si en un caso que tendrá que resolverse, esclarecerse y no engavetarse, que involucra a altos funcionarios de la Corte, al fiscal general del Estado, a un juez en materia anticorrupción, si los involucra a ellos, ¿quién debe de investigar? ¿O es aquí donde muchos dicen tiene que venir un organismo de afuera como la CICI? La CICI solo tiene una ventaja. Aquí se le ha pretendido dar a los integrantes de los organismos internacionales una especie de papel de superhéroes, desconociendo dos hechos. Nadie quiere venir a Honduras. Segundo, un profesional de éxito, de mucho éxito, un referente, tampoco va a venir a Honduras. Entonces ellos no abandonan su área de confort con facilidad. ¿Pero por qué no vendrían a Honduras? ¿Porque el país es feo o porque aquí no hay remedio? Porque están mejor donde ellos están y nadie sacrifica su comodidad. Vale decir esto, la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es la principal amenaza para la extinción de la humanidad? No son los microbios, no son los animales, es la propia raza humana. Hay algo ahí en el ser humano que hace que se convierta en la mayor amenaza de su propia existencia. Entonces aquí se parte de la idea, un paradigma que tenemos muy malo los hondureños, decir que Honduras es rico. Honduras es un país pobre. Aquí no hay litio, aquí no hay petróleo, aquí no hay reservas auríferas como las puede tener Venezuela. Esa es una visión equivocada que tenemos. Y ese chauvinismo intelectual que todo lo que viene de fuera es bueno. Entonces, Guatemala se vio convulsionada por el problema de la sísmica, ya, ¿verdad? No, todo fue miel sobre hojuelas. Aquí la única ventaja que tiene un organismo internacional es que va a ser muy difícil que maten a un integrante de una comisión de esas. Pero que van a resolver el problema de manera completa, no. Ese es un problema que debería de llenarnos de vergüenza porque significa que lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros, no sirve. En un entorno mucho más grande, que tiene que ver con temas continentales, temas graves. Por ejemplo, ¿va Venezuela a convertirse en una Ucrania? ¿Por qué hay problema en los países que tienen petróleo? Venezuela,
Rusia con sus gasoductos, Ucrania con sus fuentes generadoras de petróleo. ¿Por qué las campañas políticas se han depravado? Escuchaba el otro día alguien hablar de una mujer negra a la presidencia de Estados Unidos. El papá de Kamala Harris es jamaiquino. Su mamá es de la India y ella nació en San Francisco. No tiene ninguna relación con los electores de la raza negra, pero ellos estimulan eso porque son un factor determinante. El Kamala no es negra. Entonces, sin embargo, se vende esa idea para manipular el gran electorado, porque la mayoría no tiene nada que ver con la verdad. El hecho de que yo sea mayoría y con toda la mayoría no quiere decir que yo tenga la verdad. A veces, muchísimas veces, la mayoría no tiene la razón. Y si no, hay que analizar el caso de Jesucristo. La mayoría se equivocó y escogió a Barrabás a la hora de resolver la alternativa de a quién quieren que libere a Jesús, el celote, el rebelde, el que actuaba como un revolucionario. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Los pobres serán los que reinarán en el cielo. Un mensaje francamente progresista. Ahora dirían los izquierdistas fundamentalistas que Jesús pensaba como un marxista, ¿va? Pero nosotros, nuestra actitud es una actitud laxa, no de repudio al corrupto. ¿Por qué no? Usted dijo ahí que la preocupación a nivel de pueblo no es la corrupción. No. ¿Por qué? ¿Nos acostumbramos a la corrupción o somos un pueblo corrupto por naturaleza? Hay un fenómeno de adecuación social y otro fenómeno que se llama síndrome de obediencia. A nosotros nos enseñaron desde la educación religiosa que toda autoridad viene de Dios. Por eso Napoleón Bonaparte fue un gran hombre, porque antes los reyes, los monarcas eran coronados en el Vaticano por el Papa, porque su autoridad venía de Dios. Pero Napoleón engañó a Pío VI y le dijo que quería mostrarle los avances de la Catedral de Notre Dame, lo hizo llegar a París y cuando debía coronarlo el Papa, él le quitó la corona y se la puso. Y sostuvo la tesis que el poder venía del pueblo. Entonces, este síndrome de la obediencia que se expresa en situaciones como cuando los políticos dicen, vamos a ver qué dice el hombre, vamos a ver qué dice la autoridad de partido, vamos a ver qué dice él o la presidenta. Ese síndrome de la obediencia y esa adecuación social que dicen que en países como el nuestro no hay ningún estímulo para ser honrado. Bueno, y nosotros estamos viviendo de ciclos, permanentemente estamos, que si nos equivocamos por quién votamos, la solución está en un nuevo gobierno. Ahora, pensábamos que todo cambiaba cambiando el presidente de la República. Ahora habrá que pensar cambiar entonces a la presidencia de la Corte, a la Fiscalía, ¿cada cuánto tiempo? ¿Será ese el camino que vamos a seguir o qué? Sí, y lo va a poner, va a ser lo que se llama gatopardismo. Vamos a hacer un cambio para que no haya cambios. Yo recuerdo, no hace mucho, cuando se estaba proponiendo la Junta Nominadora, yo redacté esa reforma constitucional porque la sociedad civil era escéptica, estaba integrada por ángeles y arcángeles no contaminados con la corrupción. Pero que hay todas esas comisiones están influenciadas por sus propios intereses y sometidas a la autoridad de la oligarquía, de la pequeña minoría que se impone a la mayoría. Entonces los políticos corruptos hicieron algo bien sencillo. Muy bien que haya juntas. Ahora vamos a contaminar las juntas.
y vamos a hacer una especie de disparo en parábola donde va a pasar lo mismo que nosotros queremos a través de una junta. Entonces ahí vimos unos señores gordos que sacan en la televisión hablando de honestidad y escandalizándose ante la corrupción, a pesar de que como políticos han sido fracasados y han prestado su rostro amable y su prestigio para que la corrupción se entronice, haciendo cosas que han derivado en algo como lo que está pasando en el Poder Judicial. Esa junta nominadora no puede desconocer el hecho que tiene una cuota de responsabilidad porque no hicieron un buen trabajo. ¿Qué sucede ahora? Hay un problema de educación. Perdón, usted está hablando de la junta nominadora que seleccionó a los magistrados de la Corte Suprema. Por supuesto. Pero ellos hicieron una evaluación. La señora que salió mejor evaluada no quedó ni siquiera como magistrada. Si recuerda, fue la abogada Ana Pineda y no quedó ni siquiera de magistrada. Entonces, ¿quién falló ahí? Pero ellos sabían que no le iban a poner. Yo soy amigo de Ana. Yo sé cómo se hizo ese proceso. Yo vi a un compañero, abogado de los narcos, sacar 55% de su nota y me dijo, la otra semana se ha cambiado. Y la siguiente semana ya el hombre aparecía con 87. Sí hubo manipulación. Aquí la idea es pensar que, por ejemplo, en los países nórdicos, que en Estados Unidos no hay corrupción. Corrupción hay en todas partes. Desde que Judas vendió por 30 monedas a Jesucristo, ahí encuentra la corrupción. Y esa ley de colaboración eficaz es una forma de corrupción también, donde el Estado se sienta a deliberar y a acordar y a negociar con un delincuente la forma de proteger a este delincuente para capturar a otro de mayor perfil. Y me llama la atención eso. ¿La ley de colaboración eficaz es parte de la corrupción? Puede ser parte de la corrupción. ¿Qué hace un agente encubierto? Un agente encubierto es un policía que va a comprar droga, que vende droga, que anda con los delincuentes. Es un individuo autorizado a delinquir por el Estado. ¿Y eso es bueno? Yo creo que no. ¿Y un juez se puede involucrar? Como el caso que vimos recientemente, que un juez se involucre con un testigo. Se supone que los jueces deben estar al margen de todo. Mire, la ley le dice que si yo voy a tratar un asunto con un juez, debe estar presente el abogado de la otra parte. ¿Qué hace un juez tatuado un domingo en el carro de un potencial imputado? Por ese solo hecho, ya hay datos de prueba que revelan una situación anormal. La declaración de la presidenta de la Corte no resulta convincente y hay señales que hay que valorar, como el hecho que solo un magistrado la acompañó. Es decir, la Corte en pleno debe haber sido solidaria y el hecho de que no estén presentes los otros magistrados implica una dubitación, una duda. Lo único real, concluyente, es que este va a ser un escándalo más de los muchos que hemos tenido. Pero si este país fuese correcto, si las cosas funcionaran, cuando se ven involucrados los altos funcionarios, los top que se ven involucrados, insisto, no digo que son culpables, pero que se ven involucrados, deben de ser objeto de investigación. ¿Quién está por encima de ellos como para someterlos o suspenderlos si cabe el término? Solamente el Congreso de la República, que no lo va a hacer, ¿va? ¿Por qué? Por razones políticas, porque hoy la política se ha judicializado. En Honduras van a hacer todo lo posible para inhabilitar o a Narrala o a Jorge Cáliz. Porque el grupo político que gobierna actualmente se quiere quedar como de lugar. Entonces para eso ocupan un barniz, un maquillaje que lo da el Poder Judicial. ¿Qué pasa en el Poder Judicial actualmente?
Poder Judicial ha sido la cenicienta de toda la administración pública. Poder oscuro, anónimo, con gente poco relevante. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Pero usted mire lo que pasaba en Israel antes del problema de Gaza. Ya Netanyahu se tambaleaba en su gobierno porque impulsó una reforma al poder judicial que concentraba el poder en el Ejecutivo. Este señor López Obrador está pidiendo que jueces y magistrados sean electos popularmente, lo que significa que hoy usted en México va a andar haciendo campaña política con sus banners, sus pancartas, sus reuniones. Y eso lo obliga a tener más control político y a contraer compromisos políticos. Entonces, ese tipo de cosas que vienen en desorden, que no se han planificado, tienen que ver con el poder que ahora está adquiriendo el Poder Judicial por las cosas que hacen los norteamericanos. Es un factor recurrente decir el Estado de Derecho. Hay que fortalecer la institucionalidad. Y el famoso Estado de Derecho solo ha servido para consolidar más el poder de la minoría que oprime a la mayoría. Entonces, Tiburcio Carías gobernó este país con el Poder Judicial y fue una dictadura probablemente mal juzgada. Abogado, y yo cuando lo estoy escuchando y no veo entonces cuál es la salida. No veo, o sea, estamos hablando de que aquí nada está funcionando. Vamos a elecciones, van a tratar de inhabilitar candidatos. O sea, no hay salida, no hay salida yendo a las elecciones. No hay salida, todo el mundo está involucrado, todo el mundo está en una jugada. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo se resuelven estos problemas en Honduras? No es tan simple, ni es rápido. La salida es un cambio de actitud en la enorme mayoría de los que integramos el universo electoral. Aquí se tiene la idea, una idea terrible, dañina, de la idolatría del evento electoral. Creemos que con el cambio de las elecciones de funcionarios, que con las elecciones las cosas van a cambiar. Van a cambiar y vamos a poner los mismos, porque es un problema de educación, de valores, de patriotismo. Yo me pregunto, ¿qué premio le dan aquí al que es honrado? ¿Qué reconocimiento social tiene aquel que sale de un organismo público, que excepcionalmente lo ha habido, sin salir enriquecido? Vea lo que tiene ahora. Casi 5,000 policías dándole seguridad a unos funcionarios que hace poco andaban en taxi colectivo. Gente que está viviendo con un nivel de aburguesamiento que resulta ofensivo. Si usted mira, por ejemplo, el gobierno actual, el Partido Libre de hoy, y lo compara con el del 2019 o con el del 2010, no pudiera pensar que son los mismos partidos. Han engordado y se han depravado tremendamente. Bueno, ya que usted me toca los partidos políticos, y me dijo recientemente que aquí van a hacer hasta lo último para inhabilitar 2 candidatos que son precisamente del Partido Liberal. Para inhabilitarlos requiere de una confabulación, ¿no? Porque el órgano electoral se supone que está repartido en 3 partidos políticos. Sí. Hay una confabulación, un compadre hablado entre fuerzas, incluso fuerzas de un mismo partido, para afectar a los mismos de su partido. Mire, el problema es que a Libre sufrió una implosión. El voto negativo es demoledor. La gente está inconforme. El que aproveche eso tiene amplias posibilidades de ganar. No la aprovechó el Partido Nacional. La aprovechó Jorge Cáliz. La oposición en este país la representa Jorge Cáliz. No la representan los partidos de oposición. Pero esa implosión tiene que ver con causas naturales. No hay espacios políticos en el gobierno para todos. El gobierno puede dar 300,000 oportunidades de trabajo,
no las ha podido dar frente a 1.700.000 personas que votaron por libre. No hay manera, eso es una reacción natural. Y el otro es lo que dice un amigo mío: no suenen tuzas donde hay ganado hambriento. Hay gente que está muy bien en este gobierno. Funcionarios que tienen ellos ganando más de $20,000, y uno en una embajada y otro en otra embajada. Cuando usted ve ese debate entre Calix y el canciller, donde el actual canciller andaba pidiendo prestado para pagar las cuotas del colegio de abogados, esta gente estaba muy mal económicamente. Hoy son unos príncipes. Entonces, ese tipo de contradicción, donde unos están muy bien y otros están muy mal, agréguele ese coqueteo estúpido que tienen con dictaduras, con gobiernos autoritarios, a los cuales no les interesa Honduras, porque el problema geopolítico es mucho más grande. Los norteamericanos están pensando en Suez, sí, están pensando en canales, están pensando... Y aquí vivimos con la idea que te están peleando por montar un ferrocarril interoceánico, lo cual no es cierto, y agarramos un proyecto y lo vendemos, y 2 meses después ya nadie habla de ellos como de los hospitales. Dígame una cosa, abogado. Usted dice la oposición la está haciendo Jorge Calix, sí, en este momento. ¿Es la figura a vencer? ¿Es el hombre que está sacando la cara ante los problemas de Honduras, o es el hombre que está sabiendo aprovechar las circunstancias, siendo parte del sistema o no? Mire, él está aprovechando las circunstancias. Es decir, con los problemas naturales de que en un partido que estaba ya listo para que le hicieran la autopsia, como el Partido Liberal, lo ven con un poquito de reserva porque no lo sienten liberal como les gusta a ellos. Los liberales son más conservadores que los cachurecos. Hijo de padre liberal, nieto de padre liberal, de madre liberal. Ese tipo de cosas, ellos ven que Cali llega ahí porque ya los acaban. De Narrala, pues Narrala es una figura diferente, es una figura de la farándula que despierta simpatías, pero que tiene muchísimos errores, porque ninguno de los dos es un estadista, ni se han rodeado de estadistas. Y la pregunta que usted hace siempre frente a un aspirante es: ¿y quién anda con ese candidato? Por eso es que hay que entender que se ocupan políticos, pero políticos en función de conocedores de la administración pública que quieran hacer bien las cosas. Si vamos a elecciones, supongamos que vamos a elecciones, que no hay problemas, que nada se presente en el camino, ¿la presidencia estaría en el Partido Liberal? En este momento sí. Nosotros hacemos análisis situacionales para empresas grandes, 3 empresas grandes, que tienen miedo que el gobierno vaya a tener un giro hacia la izquierda radical y que vaya a poner en riesgo sus inversiones. Y hacemos algún trabajo de campo. Si ahorita usted va a elecciones, va a ganar el Partido Liberal. No por mucho, pero ganaría el Partido Liberal. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Siento que Cali... Pero va a ganar, ¿va a ganar solo o va a ganar con alianza? No, tiene que haber una alianza. Y con el mismo partido, con su tradicional adversario del pasado, el Partido Nacional. No. Nadie quiere aliarse con el Partido Nacional. Pero estamos hablando de que eso se va a dar. Que no lo ocupan. Es decir, en el Partido Nacional hay un fenómeno interesante. Hay 800,000 nacionalistas más o menos que están firmes, que se mantienen en el Partido Nacional. Esos van a ir a votar solos por el candidato que tenga más expectativas para ganar. Ellos van a ir a votar contra Libre, diferente, y no ocupan ni van a consultar a su directiva
Pues es el voto tradicional en Honduras. Aquí no votamos a favor de alguien, aquí votamos en contra de alguien. Es lo tradicional. Es el famoso voto negativo, que no es el mismo voto de castigo. Ajá. El voto negativo. Entonces, nadie quiere aliarse con el Partido Nacional. Es decir, todavía el peso del narcogobierno, que no hizo tanto daño como pensaban los de Libre, vertébrelo con que la corrupción pues no nos preocupa tanto, ¿verdad? Es decir, aquí pensaron que porque Juan Orlando Hernández está preso y condenado, eso iba a ser un factor determinante para una victoria de Libre. No, si el Partido Nacional tuviera buena dirigencia, el Partido Nacional sería una posibilidad real de triunfo, pero no tiene una buena dirigencia. No tiene buena dirigencia porque la dirigencia de los partidos son las mismas, o no tiene buenos candidatos en este momento. Mire, le pregunto objetivamente, gente que emociona en el Partido Nacional o que emociona en Honduras. Mire, la gente buena no quiere confrontar. Primero, el proceso de cambio en el Partido Nacional se da en 2 etapas. Primero hay que barrer y trapear ese partido. Hay que sacar toda esa escoria de gente que tiene agarrada Libre por sus actos de corrupción y después poner la gente buena. Pero el grupo del partido... Al barrer esa escoria se van candidatos. Por supuesto. Dentro de la escoria están los candidatos. Yo le pregunto algo. Dígame un candidato, un aspirante del Partido Nacional que tenga primero honradez e integridad. Yo solo he preguntado a dirigentes del partido, dame uno de los que figuran ahorita que pueda tirar la primera piedra, para usar una frase bíblica. Existe. Existirá uno tan solo. Cuando un partido está pasando por esa coyuntura, tiene problemas. Pero no tiene la patente del Partido Nacional, ¿o la tiene? Pues liberales están lo mismo, libres estarán igual o no. Sí, pero estamos en el punto de la oposición. Ajá. Un dirigente del partido, el Partido Nacional es como un hombre muy fuerte, un atleta, pero con la cabeza muy chiquita. ¿Por qué? Porque todos los tienen agarrados por sus actos de corrupción. Le llegó el turno al Partido Nacional de ser un partido que se va a debilitar más. Pues, de momento quedó fuerte, no obstante quedó con buen número de diputados en el proceso actual. ¿Y para qué pero hacia futuro, ¿cómo va a quedar? ¿Y para qué sirven? Señáleme, se la planteo de nuevo. Señáleme un diputado nacionalista que sea motivo de orgullo, que usted diga, como decía antes, Orlando Gómez Cisneros, Rafael Pineda Ponce, Nicolás Cruz Torres, Mario Rivera. Usted ya no votaría, abogado, ya. Usted en su momento fue jefe de bancada del Partido Nacional. Yo soy nacionalista, yo quiero ese partido. Pero no tiene candidato en este momento ese partido. No tiene. Pero también soy un técnico, yo tengo una pequeña organización que se encargue de hacer análisis situacionales para empresas fuertes. Y los hacemos, obviamente son tópicos, porque eso es muy caro. Tegucigalpa, San Pedro. La gente buena en este país no es política. Y los políticos son una piltrafa, no son buenos. Ese es el problema del Partido Nacional, que aparecen los mesías, la rala, y dicen, fundamentan una campaña en lo que llamamos la autoalabanza, necesitan un técnico, los abogados no sirven, los técnicos, y... ¿Tiene o no posibilidades Narrala? Sí tiene, y fíjese, un poquito menos que Jorge Cáliz. Es una relación parecida. Pero más real que en el pasado, porque hoy tiene un partido que fuerte, ¿o no? No. Cuando usted hace una encuesta del Universo, Narrala sale bien. Cuando la hace en el Partido Liberal, no. Hay una reserva, un rechazo. Es algo parecido a lo que está pasando con Kamala Harris y Trump. Sí. Es 1.50. Sí tiene posibilidades,
pero se están manejando mal. Lo más malo que puede hacer Narrala es pelearse con Calix. ¿Qué quiero decirle? Con Narrala, yo se lo he expresado a ellos, no llega a ninguna parte. Pero sin Narrala no llega a ninguna parte. Tiene que haber un cambio en la actitud de él, parecido a la de la vez pasada. Es decir, en el sentido de decir, bueno, el objetivo cuál es, que se vaya libre. Ese objetivo lo van a lograr. Ser presidente ya es otra cosa. Dígame, finalmente aquí, abogado, el futuro de Libre o la posibilidad que tienen de ganar un proceso electoral o quedarse. ¿Cuánto, como gobierno, obviamente hay un desgaste bastante fuerte, se ha sentido en el ambiente? ¿Cuánto su relación con Venezuela, todo lo último que se ha visto, va a perjudicar o este partido tiene posibilidades reales de quedarse o no en el poder? Por la vía electoral no tiene posibilidades. Es un partido bueno para estar en la llanura, pero para entrar al debate electoral desde el gobierno es despiadadamente malo. Y usted vea los cambios que tiene este partido. Era malo lo que se hizo con los medios de comunicación en el pasado, pero ellos lo están haciendo. Hay casi 5,000 policías solo dándole seguridad a lo que yo llamo felinos domésticos, del nombre científico de los gatos, ¿va? Pero por la ostentación, por el afán de hacerse notar, caen en ese tipo de resabios burgueses, diría Marx. Resabios burgueses, en el Partido Libre hay resabios burgueses. Por supuesto, eso es tremendo. Padre, ellos van a, por ejemplo, funcionarios que van a París con $5,000 diarios de traer una serie de criminales. ¿Sabe usted que dirigentes del FMLN es guerrilleros? Tienen sueldo en el gobierno de Honduras como asesores. ¿Qué hacía Piedad Córdoba en Honduras? Y no nos perdamos del fenómeno geopolítico. Los gringos le van a aguantar a Ortega por razones de que ellos necesitan tener un enemigo siempre para mantener el aparato industrial militar. Tiene que haber policía. Para justificar un ejército. Si no hay delincuencia, no va a haber policía. Y yo hablaba con un alto oficial del ejército de Estados Unidos y le hablaba de la base de Palmerola. Y me decía, para nosotros esa base es irrelevante. Nosotros le ponemos un destructor con 5,000 hombres en las costas del Pacífico o del Atlántico de Honduras y no tenemos problema. Sin Palmerola solo tenemos 600 hombres. Pero la geopolítica de ahora es diferente. Ahora estamos con una posible guerra entre la OTAN y Rusia que incide en la elección de Estados Unidos porque Putin está más con Trump que con Kamala. Kamala dice, señores, aquí va a haber un acceso abierto a la migración. Y eso nos va a beneficiar en alguna medida a nosotros, ¿verdad? Pero implica que las situaciones aquí no van a cambiar porque la gente se va a seguir yendo a Estados Unidos. Fenómeno nuevo, fenómeno que hace 15 años no me daba. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas en un contexto. Lamentablemente, Dios ciega a los que quiere perder y aquí tenemos un gobierno de gente que cree que trayendo los guaraguao, que con el pueblo unido jamás será vencido, que todavía no saben que Putin es un fanático religioso, que dicen que China es comunista, gente que se crió en los 70. Con eso no van a llegar a ninguna parte. Sí le puedo asegurar, si Libre va a elecciones limpias, ahora las va a perder. Y las va a perder frente al Partido Liberal con Narrala o con Calix. Que ellos puedan maniobrar para generarle problemas al Partido Liberal, que usen el poder para inhabilitar candidatos, que en eso es lo que andan,
entonces las cosas pueden cambiar, pero va a haber violencia. Bueno, abogado Raúl Pineda, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este diálogo, un análisis así bastante rápido, hay que ampliarlo, sobre lo que vive Honduras, la realidad y el futuro del país. Gracias por acompañarnos aquí en el Radar. Gracias a usted y a los muchachos por su amabilidad. Gracias. El abogado Raúl Pineda Alvarado nos acompañó en este episodio del podcast en el Radar de Radio América. Les agradecemos a todos siempre su sintonía y los invitamos para un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast y en nuestra página www.radioamerica.hn.